Antes de que continúe el video, quiero pedirles un pequeño favor. A partir de este resumen estaré usando una nueva voz y también un estilo diferente para narrar las historias. Así que, cuando terminen de ver el video, déjenme en los comentarios qué les pareció. ¿Les gustó esta voz? ¿Prefieren la anterior? ¿Y qué opinan de la forma en que estoy resumiendo las historias? Su opinión me ayuda muchísimo a seguir mejorando el contenido y a traerles videos cada vez mejores. Ahora sí, comencemos con el resumen. Esta historia comienza con nuestro protagonista diciéndonos que no debió escuchar a ese hijo de fruta. Se refería a este tipo que le decía que no pensara en nada y que simplemente firmara. Al escucharlo, nuestro protagonista le pregunta si estaba seguro. El tipo se altera por algún motivo y le responde que ya le había dicho que no pensara demasiado. Luego le aclara si acaso cree que él estafaría a un amigo de la secundaria. Después de todo, ya le había explicado todo sobre el capital garantizado e incluso el concepto del interés compuesto. Así que solo tenía que poner su dinero ahí y este se duplicaría por sí solo. Y eso no era algo que le contara cualquiera. De hecho, lo llamó aparte porque pensó en él. Incluso durante el funeral de su padre, verlo contestando llamadas de la empresa y agachando la cabeza ante su jefe le rompió el corazón. En el momento en que su compañero mencionó a su padre, la sangre de nuestro protagonista comenzó a hervir de rabia. Sin embargo, no podía hacer nada y solo podía desear que la amabilidad que tenía delante fuera sincera. Y eso era lo único que podía hacer. Rápidamente cambiamos de escena. 2 años después, nuestro protagonista se encontraba en un estado deprimente. Él era un hombre coreano común de 28 años, aunque en realidad vivía una vida muy por debajo de lo que cualquiera consideraría normal. Porque ese hijo de fruta que había provocado toda esa situación desapareció hacía 1 año. Y él solo seguía sobreviviendo como un despojo humano, ahogándose en deudas. Después de eso, nuestro protagonista se dirige hacia un libro mientras piensa que faltan 5 horas para ir a su trabajo de medio tiempo. Por lo tanto, decide leer un poco antes de dormir. Ese era el único pasatiempo que quedaba en su vida podrida. Le gustaba leer la novela Dark Heather. Le gustaba tanto que creía haberla leído más de 100 veces, pero para él cada lectura tenía un encanto nuevo. Prácticamente se sabía toda la historia de memoria, porque en su miserable vida era lo único que le permitía escapar de la realidad por un momento. Justo cuando decide comenzar a leer, nota que por la ventana entran 2 plumas. Al observarlas, identifica que son plumas de cuervo. Pero en ese mismo instante comienza a sangrar por la nariz hasta el punto de vomitar sangre. Nuestro protagonista siente que el corazón se le oprime y que no puede respirar. Así entiende que su vida está a punto de terminar de una forma tan vacía como absurda. Justo cuando piensa que quizás sería mejor así, algo empieza a hervir en lo más profundo de su interior. Y en medio de todo aquello, lo último que llega a su mente es la cara de ese hijo de fruta. Luego de eso, nuestro protagonista fallece. Sin embargo, de un momento a otro despierta bastante agitado, preguntándose qué había sido aquello de hace un momento y si acaso todo había sido un sueño. Pero al observar cuidadosamente sus alrededores, se da cuenta de que no estaba en su habitación. Justo entonces algo llama su atención, por lo que gira la mirada y observa innumerables cuervos que lo rodeaban. Uno de esos cuervos entra por la ventana asustándolo tanto que comienza a gritar para que lo salven. Además, se preguntaba en qué clase de pesadilla estaba y si aquello se debía a que últimamente no había podido dormir. Así que repetidamente se decía que debía despertar de ese sueño. Pero justo en ese momento el cuervo posa su cabeza sobre la mano de nuestro protagonista, dejándolo completamente sorprendido. No entendía qué le pasaba a ese cuervo para comportarse de forma tan amigable. Luego, el cuervo comienza a volar hacia afuera de la habitación, lo que provoca que nuestro protagonista se acerque a la ventana. Al hacerlo, se sorprende al notar algo peculiar en el cielo. Al principio estaba confundido y no entendía nada, pero pronto pudo darse cuenta de la verdad. Se dio cuenta de que ese lugar no era la realidad que él conocía y que probablemente... En ese momento nuestro protagonista no termina sus palabras porque es interrumpido por alguien llamada Ana, quien pedía permiso para entrar. El protagonista apresuradamente le pide que espere un momento y que no abra la puerta, ya que su cuerpo no se siente muy bien. Debido a la prisa, pierde el equilibrio, pero desde el exterior de la habitación se escucha a Ana decir que entonces volverá más tarde. Justo en ese momento nuestro protagonista se da cuenta de que él era Ran Avirán,
Por lo tanto, aquel lugar probablemente era el mundo de la novela que había leído incontables veces. Y él se había reencarnado como el séptimo príncipe imperial de ese imperio, Rana Virán, un personaje destinado a morir miserablemente al comienzo de la historia. Por esa razón, nuestro protagonista comienza a maldecir y a preguntarse qué demonios estaba pasando, ya que cuando recuperó la conciencia se encontraba dentro de la novela. En ese momento, alguien interrumpe sus pensamientos, llamándolo y presentándose como Zane. Nuestro protagonista reconoce a Zane como el secretario del séptimo príncipe. Zane menciona que inesperadamente el príncipe se había saltado la cena, así que personalmente preparó una comida ligera. Ran, al escucharlo, trata de calmarse, pues primero tiene que actuar como si realmente fuera Rana Virán. Así que, nervioso, le dice a Zane que cree que ya se siente un poco mejor. Para Zane eso es un alivio, por lo que le dice a Ana que sirva la comida para su alteza. Nuestro protagonista, al ver a la chica tan temblorosa, se pregunta la razón. También se pregunta qué demonios era aquella comida, ya que parecía comida para perros. En ese momento, nuestro protagonista trata de servirse el té él mismo, provocando que la chica derrame parte del contenido sobre la mesa. Al ver lo sucedido, Ana cambia su expresión por una de completo terror y, arrodillándose, comienza a pedir disculpas. Nuestro protagonista observa la situación sin entender qué le sucede a Ana, ya que actúa como si hubiese ocurrido algo terrible. Justo entonces se da cuenta de que Rana Virán era un auténtico desgraciado. Si algo le molestaba, destruía objetos y golpeaba personas sin dudarlo. Incluso asesinaba sirvientes cuando tenía un mal día. En otras palabras, se convirtió en el peor villano de los primeros capítulos de Dark Heather. Acto seguido, Zane comenta que se sorprendió muchísimo al escuchar que el noble príncipe estaba enfermo, pero se alegra de ver que está bien. Sin embargo, le pide perdón por interrumpir durante la comida, porque antes de retirarse necesita la firma del príncipe en varios documentos relacionados con el presupuesto, ya que, según él, se trata de asuntos extremadamente importantes. Nuestro protagonista era consciente de que esos documentos no eran tan importantes, porque un príncipe inútil como él jamás manejaría asuntos de esa clase. Además, a simple vista se notaba que no eran más que documentos falsificados, cuyo verdadero propósito era permitir que aquel bastardo desviara para sí mismo el presupuesto asignado al séptimo príncipe. La razón por la que Zane, siendo apenas un simple sirviente, podía hacer algo así, era porque era pariente de la emperatriz. La emperatriz poseía un poder inmenso y una influencia enorme sobre todo ese mundo. Sin embargo, el Ran original era un idiota que no sabía nada de eso. Y si no quería apartarse del flujo original de la historia, no debía firmar aquellos documentos. Pero Zane, al ver a nuestro protagonista demorar, le pregunta si se había olvidado de cómo firmar, pues incluso para un príncipe aquello sería bastante desconcertante. Ran sabe que Zane se está burlando de él y jamás imaginó que un miembro de la familia imperial recibiría burlas tan descaradas de su propio secretario. Incluso dentro de una novela, tuvo que convertirse precisamente en alguien tan miserable como el séptimo príncipe. Luego, Zane continúa diciendo que verdaderamente es lamentable, pero precisamente por eso lo necesita. Por lo tanto, le dice que no piense en nada y simplemente firme. Aquellas palabras hacen que nuestro protagonista recuerde al viejo amigo que lo estafó. Por esa razón, se enfurece, ya que aquella situación no era diferente de su vida real, donde siempre se dejaba pisotear impotentemente. Así que decide que no volverá a vivir de esa manera. Por ello, le dice a Zane que, después de revisar las cuentas, notó algo extraño. Lo que aparecía en los documentos era claramente un desperdicio del presupuesto. Zane, al escucharlo, sonríe incómodamente y menciona que es sorprendente. Nunca imaginó que Su Alteza pudiera tener pensamientos semejantes. Entonces cambia su expresión y comenta que la comida se va a enfriar, por lo que exige que firme en ese mismo momento y que después él mismo volverá a revisarlo. Una vez más, le dice que no piense en nada y que simplemente firme. Justo cuando estaba pronunciando esas palabras, nuestro protagonista le lanza la tetera. Aquella acción hace que hasta Ana quede paralizada por el miedo. Zane no entendía por qué nuestro protagonista había hecho algo así. Ran le explica, mientras se disculpa, que la mano simplemente se le resbaló. Sin embargo, para sí mismo piensa que, después de leer la novela más de 100 veces, era imposible no saber la verdad. Y es que, aunque Zane era pariente de la emperatriz, ella ni siquiera conocía su existencia, pues se trataba de un familiar extremadamente lejano. Furioso, Zane pregunta qué demonios estaba haciendo. Justo entonces Ran vuelca la mesa, dejando completamente sorprendido a su secretario. Además, nuestro protagonista piensa para sí mismo que no sabe cómo llegó allí, pero de algo está completamente seguro. No tiene intención de morir dócilmente como en la obra original.
Por eso le dice a Zane que su mano resbaló porque él le provocó dolor de cabeza, así que debería asumir la responsabilidad. Ran estaba haciendo todo aquello porque era consciente de que, en realidad, nació sin nada. Fue ignorado donde quiera que fue y vivió sufriendo pérdidas constantemente. Pero ahora ya no quería seguir viviendo de esa manera. Así que utilizará todo el conocimiento que posee sobre la novela y también el poder del séptimo príncipe. Por eso le pregunta a Zane qué estaba haciendo allí parado, ya que la alfombra se había ensuciado y debía limpiarla. Luego, Zane se decía a sí mismo que la familia imperial era como dioses y que todas las cosas del mundo existían para ellos. Después de todo, las habilidades especiales que solo pueden poseer los miembros de la realeza y sus hermosos cabellos rubios eran literalmente la reencarnación de lo divino y el símbolo de la nobleza. Su dominio era algo tan legítimo y hermoso, excepto el inútil séptimo príncipe, quien era un estúpido con un carácter desagradable y especialmente con ese miserable cabello negro. Por eso, Zane se preguntaba si alguien así realmente formaba parte de la familia imperial. Para él, nuestro protagonista era un inútil que vivía por debajo de los demás miembros de la realeza. Por esa razón, Ran no debía creer que él había gastado sobornos únicamente para servir a alguien como él. Además, no era momento de estar limpiando el suelo, por lo que Zane le comenta al príncipe que ya había terminado de limpiar. Sin embargo, justo cuando se ponía de pie para marcharse, nuestro protagonista arroja una taza al suelo. Zane, al ver lo sucedido, exige una explicación. Ran le responde que había perdido demasiado tiempo limpiando algo tan simple, así que decidió darle una buena oportunidad para practicar más. Luego, con una expresión completamente seria, le dice que limpie más rápido. Zane nota que nuestro protagonista había estado actuando de una forma extraña, por lo que intenta amenazarlo, diciéndole que deberá explicarle toda esa situación a la emperatriz. Sin embargo, Ran sabe perfectamente que la emperatriz ni siquiera hablaría con Zane, y aún así este se atrevía a amenazarlo usando su nombre. Al parecer, aquel sujeto todavía no recuperaba la cordura, por lo que sería mejor asegurarse de que no causara problemas más adelante. Luego, nuestro protagonista le dice a Anna que, a partir de ese momento, debe taparse los oídos. Anna no entiende por qué le estaban pidiendo algo así, pero nuestro protagonista, con una expresión amenazante, le dice que lo que va a decir no es algo que alguien como ella deba escuchar. Incluso le advierte que, si escucha una sola palabra, la hará trabajar sin dedos. Ante semejante amenaza, la chica se tapa los oídos con todas sus fuerzas, por lo que no escucha nada de lo que nuestro protagonista le dice a Zane. Después de varios minutos, Anna les comenta a sus amigas que el rostro de Zane se había puesto completamente pálido en un instante, como si hubiera visto un cadáver. También menciona que el séptimo príncipe últimamente había estado actuando de forma muy extraña. Las demás sirvientas estaban de acuerdo con Anna, ya que el séptimo príncipe se había vuelto mucho más aterrador. Por eso, sobrevivir hasta el próximo año parecía una tarea bastante difícil. Sin embargo, al menos para las sirvientas existía algo positivo. Últimamente casi no lo veían, ya que no salía en absoluto y permanecía encerrado en el palacio del príncipe. Rápidamente cambiamos de escena a la habitación de nuestro protagonista. Este observaba el buen clima mientras se decía a sí mismo que estaba interpretando al séptimo príncipe de la novela, así que no debería despertar grandes sospechas. Además, los sirvientes ya comenzaban a evitarlo por puro miedo. Desde aquel día, la insolencia de Zane desapareció por completo. De hecho, dejó de aparecer. Y eso era algo bueno, porque nuestro protagonista no quería volver a golpear la cabeza de alguien con una tetera. La razón por la que podía permitirse estar tan relajado era porque aún tenía tiempo. Todavía faltaba un año para el inicio de la historia original y 3 años para su muerte. La novela Dark Heather, que había leído más de 100 veces, seguía muy presente en su memoria. Todavía recordaba claramente el día en que encontró aquel viejo libro en un rincón de la biblioteca pública. Realmente era una historia que le encantaba. Además, aún faltaba mucho para la aparición del protagonista y el inicio oficial de la novela. Por eso, por el momento, decidió disfrutar de aquella tranquilidad. Mientras contemplaba el paisaje, comenzó a pensar que, si tuviera alas, sería bonito observar aquella vista desde las alturas. Sin embargo, apenas terminó de decir esas palabras, comenzó a sentirse extraño. Tanto así que dejó caer la taza y poco después cayó él también al suelo mientras se preguntaba qué demonios estaba pasando. Su cuerpo comenzaba a calentarse, pero era diferente a la última vez. Esta vez sentía como si todo su cuerpo estuviera ardiendo. En ese momento, Anna comienza a llamar al príncipe desde el exterior, pidiendo permiso para entrar. Ran intenta pedir ayuda, pero el dolor era tan intenso que no podía comunicarse. Anna, al no escuchar ninguna respuesta, supone que no había nadie en la habitación.
Por esa razón decide entrar. Al hacerlo, nota la taza rota en el suelo. La chica recoge uno de los fragmentos mientras comenta que era un desperdicio romper algo tan valioso, pues si vendiera aquella taza, su familia podría vivir durante un mes entero. Justo entonces, Ana observa con sorpresa a un cuervo. Rápidamente lo toma entre sus manos y se pregunta cómo había logrado entrar. Además, le dice al pequeño cuervo que ese lugar es donde vive una persona muy aterradora. El cuervo, que en realidad era nuestro protagonista, no podía creer lo que estaba ocurriendo. No podía creer que se hubiera convertido en un cuervo. Ana se acerca a la ventana y le dice que le gustaría cuidarlo, pero que si el príncipe lo descubre, ambos morirán. Mientras tanto, nuestro protagonista, que ni siquiera sabía volar, intentaba explicarle que él era el séptimo príncipe. Sin embargo, Ana no hablaba cuervonés. Por eso termina lanzándolo por la ventana mientras le dice que vuele lejos. Y como era de esperarse, Ran comienza a caer en picada hacia una muerte segura. Bastante desesperado, se pregunta qué debe hacer para sobrevivir. Así que extiende sus alas mientras se repite una y otra vez que debe volar porque no quiere morir allí. Justo en ese momento, logra volar. Aquello lo llena de alegría por haberlo conseguido. Sin embargo, todavía tenía una duda. No sabía si sería capaz de volver a convertirse en humano. Más tarde, afortunadamente, logra regresar a su forma humana después de intentarlo varias veces. Gracias a eso, descubre una habilidad que le permite transformarse en cuervo cuando quiera. Basta con imaginar la transformación para que esta ocurra. Tal vez obtuvo esa capacidad debido a la maldición del cuervo que se le había adherido el primer día. Sin embargo, nunca había aparecido una habilidad semejante dentro de la novela. Por eso no entendía por qué había obtenido ese poder. Pero una cosa era segura, nadie debía descubrirlo. Después de todo, la transformación en cuervo no existía en la historia original. Y si no tenía cuidado, el desarrollo de la novela podría desviarse por completo. Además, aquella habilidad seguramente consumía manis. En ese momento, alguien le informa al príncipe que el ritual de la cena comenzaría pronto. Al escuchar eso, Ran comenta que por fin había llegado el día. Entonces explica que, una vez al mes, el emperador y sus principales hijos e hijas realizan juntos ese sagrado ritual. Aunque se le llama ritual, en realidad se trata de una prueba de sucesión. Por supuesto, el séptimo príncipe ni siquiera figuraba entre los candidatos. Y ver a sus hermanos en persona, después de conocerlos únicamente por la novela, se sentía completamente diferente. El séptimo príncipe estaba sentado en el extremo más alejado de la mesa. Todos los demás poseían deslumbrantes cabellos rubios. Comparado con ellos, el séptimo príncipe no era diferente de un cuervo. Justo entonces, sus pensamientos son interrumpidos por uno de sus hermanos, quien le pregunta qué cree que está haciendo mientras lo llama bastardo inútil. Ran reconoce inmediatamente al octavo príncipe, Selos Abaran. Se trataba de un medio hermano de 17 años nacido de otra madre. Y, al parecer, no lo consideraba un hermano en absoluto. El octavo príncipe continúa insultándolo, preguntándole si era tan miserable que ni siquiera entendía cuando le hablaban. Ran piensa para sí mismo que tanto el octavo como el sexto príncipe no son más que villanos secundarios con apariciones breves dentro de la historia. Pero el octavo príncipe, al notar que no le presta atención, comienza a gritarle. En ese momento, una de sus hermanas interviene y les pide que se lleven bien como hermanos, ya que no les conviene armar un escándalo delante de su majestad el emperador. Aquella joven era la primera princesa. A su izquierda estaban sentados el primer príncipe, el segundo príncipe y el tercer príncipe, todos ubicados estrictamente según su jerarquía. En ese mundo existía un poder especial llamado manis. Este poder se volvía más fuerte cuanto más brillante era el cabello de una persona. En otras palabras, los miembros de la realeza eran los seres más poderosos del mundo. Y eso era justamente lo contrario de nuestro protagonista. Con su cabello completamente negro, era el único miembro de la familia imperial que nació sin manis. Por eso no le sorprendía que su personalidad se hubiera vuelto tan retorcida. Y en la cima de todo ese sistema se encontraba, por supuesto, su majestad el emperador. Los príncipes saludan a su padre colocando una mano sobre el pecho mientras recitan una antigua frase ceremonial. Finalmente, el emperador les dice que no hace falta perder más tiempo y les ordena comenzar de inmediato. Entonces coloca su mano sobre una tablilla azul. Aquella era una reliquia antigua dejada por el primer emperador. Su función era sencilla. Cuando alguien introducía manis en ella, la tablilla medía la cantidad de poder que poseía el usuario. La distancia hasta donde se extendía la luz era el indicador utilizado para medir dicho poder. Después de que el emperador demostrara su fuerza, alcanzando prácticamente el borde de la mesa, menciona que cualquiera que desee desafiarlo puede dar un paso al frente. Ran observa cómo el primer príncipe decide intentarlo. Nuestro protagonista sabe que no existe una regla estricta al respecto, pero normalmente solo el primer príncipe participa en este ritual. Después de todo, una vez que se establece el rango de manis de cada persona, resulta muy difícil cambiarlo.
Por eso, la cantidad de manis es sinónimo de poder. Y el primer príncipe lo demuestra periódicamente frente a toda la familia imperial. Demuestra quién está arriba y quién está abajo dentro de la jerarquía. También demuestra quién será el próximo emperador. Sin embargo, justo en ese preciso momento, el primer príncipe comienza a sangrar por la boca. Uno de sus hermanos se levanta alarmado, pero el príncipe empieza a expulsar cada vez más sangre. Rápidamente llaman al médico imperial. Mientras todos entran en pánico, nuestro protagonista observa la escena. Y en medio de todo aquel caos, solo él comprendía exactamente lo que estaba ocurriendo. El primer príncipe moriría en un futuro cercano, escupiendo sangre hasta el final. Pero más importante aún, la historia principal acababa de comenzar. Luego nos explican que el manis es una habilidad especial que existe en ese mundo. Por lo general, despierta únicamente en los miembros de la familia imperial y en sus parientes de sangre. Sin embargo, el tipo de manis es diferente para cada persona. Por ejemplo, el primer príncipe posee el manis del agua, mientras que el segundo príncipe domina el manis del fuego. El resultado de la medición del manis del primer príncipe ya estaba prácticamente decidido, y probablemente apenas superaría la mitad de la mesa. Eso tenía sentido, ya que, según la historia original, todavía faltaban 6 meses para que ocurriera aquel incidente. Por esa razón, nuestro protagonista queda completamente sorprendido al ver lo sucedido, pues según el curso original de la novela, el primer príncipe debía comenzar a escupir sangre dentro de medio año. Después de ese acontecimiento sería cuando aparecería el verdadero protagonista de la historia. Pero, antes que nada, lo más extraño era que el séptimo príncipe podía transformarse en un cuervo, cuando originalmente era un personaje incapaz de utilizar manis. Y justo después de que él reencarnó, apareció una habilidad que nunca existió en la novela. Por esa razón, nuestro protagonista comienza a preguntarse si todo aquello realmente era una simple coincidencia. Luego de eso, cambiamos de escena a la habitación del primer príncipe. Este, completamente furioso, afirmaba que aquella misma mañana no había sentido nada extraño y que el día anterior había transcurrido con total normalidad. Sin embargo, cada vez que intentaba utilizar su manis, sentía como si todo su cuerpo estuviera ardiendo. Por esa razón, comenzaba a creer que jamás podría volver a usar su poder. Pero el primer príncipe se negaba a aceptar esa realidad. Después de todo, él era el primer príncipe del Imperio Avarán y el futuro emperador. Además, su cuerpo no podía compararse con el de esos simples insectos. Por eso estaba completamente convencido de que no se trataba de nada grave y de que con un poco de descanso, su manis volvería a la normalidad. Justo en ese momento, alguien interrumpe sus pensamientos y le dice que, si realmente quería seguir con vida, sería mejor que dejara de fumar esa pipa de agua. Al escuchar aquella voz, el primer príncipe se sobresalta y lanza la pipa en dirección a la persona desconocida. Sin embargo, quien estaba frente a él era nuestro protagonista. Al reconocerlo, el primer príncipe sonríe, pues por un instante creyó que alguien había enviado a un asesino. Pero, al final, solo era el inútil incapaz de utilizar manis. Rana Viran le responde con total tranquilidad que, si realmente hubiera sido un asesino, el príncipe ya estaría muerto, pues ni siquiera notó su presencia hasta que abrió la boca. Y el simple hecho de que alguien como nuestro protagonista lograra infiltrarse sin dejar rastro en el dormitorio del futuro emperador, el segundo lugar con mayor seguridad de todo el imperio, era algo increíble. Al escuchar esas palabras, el primer príncipe le pregunta inmediatamente cómo logró entrar a su habitación y qué clase de truco había utilizado. Rana Viran responde con total naturalidad que simplemente escaló la pared desde el exterior. Obviamente el primer príncipe no le cree. Pero a nuestro protagonista eso no le importa, porque en ese momento lo realmente importante era otra cosa. Así que le pregunta directamente cómo se siente su cuerpo. Además, le aclara que seguramente su médico personal ya le dijo que no existía ningún problema. Sin embargo, el propio príncipe debía conocer mejor que nadie el verdadero estado de su cuerpo. Al escuchar esas palabras, el primer príncipe comienza a sonreír antes de soltar una fuerte carcajada. Entonces exclama que por fin lo había entendido. Al parecer, Rana Viran era mucho más astuto de lo que aparentaba. Con una expresión amenazante, le pregunta si acaso planeaba envenenarlo en secreto para luego negociar con él y así conservar su vida cuando finalmente se convirtiera en el nuevo emperador. Y, lanzándose contra nuestro protagonista, el primer príncipe aclara que, si ese era su plan, se había equivocado por completo. Sin embargo, nuestro protagonista simplemente le responde que dentro de una semana será el propio primer príncipe quien deseará morir mientras derrama sangre por los ojos y los oídos. Aquellas palabras hacen que el primer príncipe se detenga en seco.
Entonces, nuestro protagonista toma asiento y, con total tranquilidad, le menciona a su hermano que quiere dejar algo muy claro. Él no había preparado ningún truco ni estaba participando en ninguna conspiración. Pero el cuerpo del primer príncipe seguirá deteriorándose rápidamente y, al final, terminará muriendo mientras expulsa sangre por todo el cuerpo. Y aunque no sabe quién es el responsable, puede asegurarle que ese será su destino. Por eso le pide que escuche atentamente todo lo que está a punto de decirle, porque aquella era su última oportunidad para salvar la vida. Rápidamente cambiamos de escena y vemos a nuestro protagonista abandonar la habitación del primer príncipe. Mientras volaba convertido en cuervo, pensaba que por suerte el primer príncipe había resultado ser alguien tan simple y cobarde como en la novela. Además, ni siquiera llevó escoltas cuando salió del palacio. Por esa razón, durante un tiempo podrá utilizarlo a su conveniencia. Pero, dejando eso de lado, la habilidad para transformarse en cuervo resultaba mucho más útil de lo que había imaginado. Al comprender todas sus ventajas, decide dirigirse hacia otro lugar. Después de eso, al amanecer, pasamos con Ana, quien se preguntaba qué debía hacer. Nuestro protagonista llevaba 2 días sin comer y tampoco se escuchaba ningún ruido proveniente de su habitación. Por ello, la chica comienza a preocuparse, pensando que tal vez le hubiera ocurrido algo. Y si eso era cierto, ella sería considerada la principal responsable y podría ser condenada a la pena máxima por la muerte de un miembro de la familia imperial. Desesperada, comienza a golpear con fuerza la puerta mientras grita y pregunta si Su Alteza se encuentra bien. Justo en ese momento, nuestro protagonista abre la puerta y le pregunta cuál era todo ese alboroto. Pero Ana, que estaba apoyada sobre la puerta, pierde el equilibrio y cae al suelo. Al hacerlo, derrama toda la comida sobre los zapatos de nuestro protagonista. La joven, entre lágrimas, comienza a gritar que había cometido un pecado digno de muerte y que únicamente estaba preocupada porque Su Alteza pudiera sentirse mal. Mientras ella seguía llorando y suplicando perdón, nuestro protagonista le pregunta si no había sido suficiente con armar semejante escándalo. Ahora, además, había ensuciado el suelo y hasta sus zapatos. Por eso le pregunta cómo piensa hacerse responsable de todo aquello. Ana vuelve a disculparse y entre sollozos dice que su vida no importa, pero que por favor perdonen al menos a su familia. Ranaviran la interrumpe y le ordena que deje de llorar, limpie todo inmediatamente y desaparezca de allí en menos de 5 minutos. Aquellas palabras dejan a Ana completamente confundida. Mientras nuestro protagonista regresa a su habitación, también le ordena que, a partir de ese momento, tendrá completamente prohibido acercarse a sus aposentos privados hasta que él mismo la llame. Un mes después de que el primer príncipe comenzara a sangrar por la nariz durante la ceremonia, un rumor empezó a extenderse silenciosamente por todo el palacio imperial, y era que el heredero al trono había perdido sus poderes. Entre los demás príncipes y princesas también comenzó a correr el rumor de que había aparecido una oportunidad perfecta para disputar la sucesión. En la novela original, el primer príncipe, para acabar con esos rumores, le suplica al emperador que adelante el torneo de caza. La única diferencia es que esta vez ocurre 6 meses antes de lo previsto. Por suerte para nuestro protagonista, la historia seguía avanzando casi igual que en la novela. Sin embargo, todavía existía un problema. No sabía si esos cambios solo estaban ocurriendo dentro del castillo imperial o si también habían afectado al protagonista que aún permanecía en el exterior. Y como precisamente ese día se celebraría el torneo imperial de caza, esperaba tener la suerte de encontrarse con esa persona para entregarle algo y después esperar el momento adecuado. En ese instante, sus pensamientos son interrumpidos por alguien que lo llama Insecto. Se trataba del 8º príncipe, quien continuaba insultándolo. Le decía que Insecto era el nombre perfecto para un bastardo tan inferior como él y que, además, estaba montando un patético caballo negro. Mientras ignoraba por completo a su hermano, Ranaviran pensaba que había algo que realmente le preocupaba. Como todavía faltaba un año para el inicio original de la novela, no sabía cómo lidiar con alguien que se había vuelto mucho más impulsivo y sanguinario que en la historia original. Aún así, decide ignorarlo por el momento, ya que ese día tenía un objetivo mucho más importante. Mientras el 8º príncipe seguía gritándole por ser ignorado, nuestro protagonista comienza a acariciar a su caballo. Aquel caballo negro le había sido entregado únicamente para burlarse de él. Sin embargo, personalmente le gustaba mucho más que cualquier caballo dorado. Finalmente llegan a la entrada del bosque imperial. Allí nos explican que la Torre Primordial es el lugar donde cada año se celebra la ceremonia de apertura. Y una vez que el primer príncipe finaliza el ritual, el torneo de caza comienza inmediatamente. Pero nuestro protagonista sabía que aquello era mucho más que un simple torneo. En realidad, se trataba de un brutal espectáculo político. Después de eso, pasamos con el emperador, quien llama al primer príncipe para que se prepare para la ceremonia de apertura.
Otro de los príncipes, bastante amigable, le comenta que se alegra de verlo bien y luego le pregunta si ya pensó cuál será el deseo que pedirá. El primer príncipe, confundido, le pregunta de qué deseo está hablando. Entonces su hermano menor le explica que se refiere al deseo que el ganador del torneo de caza puede pedirle directamente a su majestad el emperador. Y le hace esa pregunta porque el primer príncipe siempre resulta vencedor. Con una actitud bastante arrogante, el primer príncipe responde que eso era más que obvio. Después nos explican que la ceremonia consiste en demostrar el manis del futuro emperador. Es una exhibición del poder de la familia imperial frente a toda la nobleza. Los nobles observaban con entusiasmo, ya que tendrían la oportunidad de contemplar directamente el inmenso poder del primer príncipe. Luego volvemos nuevamente con el primer príncipe. Este todavía no estaba del todo tranquilo, pues las palabras de nuestro protagonista seguían rondando en su cabeza. Por esa razón, le advierte que más le vale no haberle mentido. Mientras libera todo su poder, piensa que, si realmente lo engañó, lo matará de la forma más dolorosa posible. Ran Aviran, al observar la escena, sonríe ligeramente. Pensaba que su hermano mayor era realmente muy desconfiado. Sin embargo, si seguía correctamente todas sus instrucciones, estaba a punto de ocurrir algo muy interesante. De repente, el cielo comienza a oscurecerse. Del cuerpo del primer príncipe empieza a liberarse una enorme cantidad de energía que se transforma en agua. Aquella inmensa masa comienza a girar con tanta fuerza que termina convirtiéndose en un gigantesco remolino, levantando incluso enormes rocas y lanzándolas hacia la multitud. Pero el príncipe, utilizando todo su poder, declara con orgullo que él es Lacia Abaran, el primer príncipe del imperio y el hombre destinado a convertirse en el próximo emperador. Con esas palabras, libera toda la energía acumulada hacia el cielo. La enorme corriente toma la forma de un gigantesco dragón. Sin embargo, poco después descubren que no era solamente uno. Varios dragones de agua aparecen en el cielo, despejan las nubes oscuras y finalmente provocan una intensa lluvia. Uno de los presentes observa la escena y afirma que ese era el verdadero poder de la familia imperial. Mientras toda la multitud grita y desea larga vida al primer príncipe, este recuerda las palabras de nuestro protagonista. Ran le había entregado una extraña roca y le dijo que la utilizara mientras expulsaba su manis. En ese momento, el primer príncipe creyó que simplemente se estaba burlando de él. Sin embargo, nuestro protagonista le explicó que aquella roca tenía la capacidad de absorber el manis contaminado y que, si no quería recibir ese tratamiento, podía elegir morir de esa manera. Después de todo, él no tenía ninguna intención de salvarlo a la fuerza. Luego volvemos al presente. Ran Aviran, mientras cabalgaba, pensaba que con aquello había conseguido ganar algo de tiempo. Normalmente ese objeto aparecería hasta la parte final de la historia, pero no existía ningún problema si lo utilizaba un poco antes de lo previsto. Justo en ese momento, alguien con una enorme mochila comienza a llamar al séptimo príncipe. Le informa que, tal como había ordenado, llevó la bolsa que le había confiado. Ran Aviran, al notar que Zane había tardado tanto, le dirige una mirada aterradora y le dice que ni siquiera fue capaz de completar una tarea tan simple correctamente. Zane únicamente maldecía en silencio. Además, estaba completamente sorprendido de que nuestro protagonista hubiera llegado sano y salvo montando aquel caballo negro. Y es que ese caballo era extremadamente violento y ya había herido a muchas personas. Precisamente por eso, Zane se lo había entregado al séptimo príncipe con la intención de perjudicarlo. En ese momento las trompetas comienzan a sonar, anunciando oficialmente el inicio del torneo de caza. Al escuchar la señal, todos los participantes se lanzan a toda velocidad hacia el bosque. Cada uno deseaba ganar para pedir un deseo directamente a su majestad, el emperador. Nuestro protagonista observa toda la escena con una ligera sonrisa. Para él, aquel torneo no tenía la menor importancia. Por eso decide comenzar lentamente y sin llamar la atención. Su verdadero objetivo era encontrar al antiguo comandante de la Orden de Caballeros Imperiales, Agony Peters. En ese momento, Agony conversa con su ayudante, Rorlin, preguntándole cómo había sido la ceremonia del torneo de caza. El muchacho responde que el poder mostrado había sido literalmente el de un dios. Agony, tras observar el ritual, comenta que el emperador únicamente pretendía intimidar a toda la nobleza. Al escuchar ese comentario, Rorlin le pide que, por favor, no diga ese tipo de blasfemias cuando haya alguien cerca. Agony simplemente le responde que se tranquilice. No había nadie que pudiera escucharlos, y no era por casualidad que hubiera logrado sobrevivir hasta esa edad. Finalmente, volvemos con nuestro protagonista. Mientras observaba un mapa, pensaba para sí mismo que el bosque donde se celebraba el torneo de caza estaba dividido en 3 grandes zonas. La primera era la zona de pequeños animales, ubicada cerca de la entrada. La segunda correspondía a los animales medianos. Y, en lo más profundo del bosque, se encontraba la peligrosa zona de los grandes animales.
En la novela, Agony le ofreció al emperador un zorro dorado. Sin embargo, el problema es que esa información solo apareció brevemente en un recuerdo del pasado, por lo que nuestro protagonista no conocía la ubicación exacta donde ocurrió. Por esa razón, había pasado todo ese tiempo investigando aquel enorme bosque en su forma de cuervo. Además, los zorros dorados son criaturas extremadamente difíciles de encontrar, por lo que primero necesitaba descubrir dónde aparecían. Y, considerando la descripción de que, después de la cacería, Agony se lavó las manos en un cuerpo de agua, el lugar más probable era la orilla de un lago ubicado al suroeste del bosque. Por eso, nuestro protagonista decide acelerar el paso y esperar el momento adecuado. Además, nota que su caballo, al parecer, entiende perfectamente todo lo que le dice. También se alegra de que Zane haya llevado correctamente el equipaje, ya que le preocupaba que ni siquiera fuera capaz de hacer algo tan simple. Justo en ese momento, el caballo se detiene de golpe. Ran, al notar lo sucedido, desmonta inmediatamente y le pregunta qué ocurrió y si acaso le duele algo. El caballo responde moviendo la cabeza de un lado a otro. Entonces, nuestro protagonista vuelve a preguntarle si había visto algún depredador cerca. Una vez más, el caballo niega con la cabeza. Así que Ran finalmente comprende lo que ocurre. El caballo simplemente no quería seguir avanzando porque la carga era demasiado pesada. Aquello sorprende bastante a nuestro protagonista, ya que se trataba de un caballo fuerte, capaz incluso de arrastrar un carruaje de carga sin dificultades. Pero el caballo continúa ignorándolo. Molesto, Ran le grita que si sigue comportándose de esa manera, le dirá al encargado de los establos que lo deje morir de hambre. Al escuchar semejante amenaza, el caballo sale corriendo a toda velocidad, dejando completamente solo a nuestro protagonista. Después de eso, cambiamos de escena con Agony y Rorlin. Este último comenta que, en circunstancias normales, ya habrían cazado un par de lobos o algunos ciervos sin ningún problema. Sin embargo, ese día parecía que la suerte no estaba de su lado. Agony responde que tal vez simplemente estaba envejeciendo. Después de pasar toda su vida empuñando una espada y un escudo, ni siquiera él podía desafiar el paso del tiempo. Rorlin le pide que no diga algo así. Después de todo, Agony era toda una leyenda, pues había conseguido innumerables hazañas como comandante de la Orden de Caballeros Imperiales. Sin embargo, Agony responde que ahora no era más que un viejo retirado. Luego le pregunta al muchacho si alguna vez había visto de cerca a un miembro de la familia imperial. Rorlin responde que no, solo había logrado verlos desde la distancia durante la ceremonia de ese mismo día. Entonces, Agony le explica que, si alguna vez llegaba a enfrentarse directamente a ellos, entendería quiénes eran realmente las criaturas más poderosas de ese mundo, porque ellos eran literalmente dioses. Y la familia de Agony había servido y protegido el imperio de esos dioses durante más de 1000 años. Después de eso, pasamos a un recuerdo de Agony. En él, se encontraba viajando en un carruaje junto a su pequeño hijo. Mientras señalaba hacia la ventana, le decía que observara la grandeza de aquella hermosa y majestuosa capital imperial. Como él ya estaba envejeciendo, algún día sería su hijo quien ocuparía su lugar. Por eso debía sentirse siempre orgulloso de servir a la familia imperial. Luego vuelve a pedirle que mire por la ventana para mostrarle una compañía comercial perteneciente a su familia, la cual, con orgullo, suministraba mercancías directamente a la familia imperial. Pero justo en ese momento el carruaje se detiene de golpe. Agony baja para preguntar qué estaba ocurriendo. El conductor responde que algo había quedado atascado en una de las ruedas. Después le pide que vuelva a subir al carruaje, asegurándole que él se encargaría del resto. Sin embargo, Agony alcanza a ver qué era lo que estaba atrapado. Se trataba del cadáver de una persona. Mientras observaba aquella escena con asombro, el conductor le explica que probablemente era un mendigo de la zona que intentó robar las ofrendas imperiales del templo y fue ejecutado por ello. Además comenta que escenas como esa eran bastante comunes en aquel lugar. En ese momento el pequeño hijo de Agony pregunta qué estaba sucediendo y dice que quiere bajar para mirar, pero Agony se lo prohíbe inmediatamente. El niño no entiende la razón. Entonces, con una expresión completamente devastada, su padre le responde que no debe bajar porque aquello simplemente no era nada que un niño debiera ver. Nuevamente volvemos al presente. Mientras recordaba aquella escena, Agony pensaba que ese muchacho probablemente ni siquiera tenía 10 años. Incluso debía ser más joven que su propio hijo. Y, con toda seguridad, aquel niño terminó siendo quemado en el incinerador. Por eso estaba convencido de que el imperio podía ser noble, pero también increíblemente cruel. En ese momento, Rorlin interrumpe sus pensamientos diciéndole que no había tiempo para quedarse contemplando el paisaje. Aunque no ganaran el torneo, al menos debían mantener el honor de la familia ducal. Agony se disculpa y decide continuar. Además menciona que conoce un lugar cercano donde suele aparecer el zorro dorado. Rápidamente volvemos con nuestro protagonista.
Mientras seguía corriendo, se quejaba de que aquello era muchísimo más agotador de lo que imaginaba. E incluso juraba que cuando todo terminara, convertiría a ese caballo en carne asada. Además, no podía transformarse en cuervo porque todavía debía cargar aquella pesada bolsa. Y si perdía el rastro de Agony, todo su plan se vendría abajo. Por si fuera poco, durante el tiempo que pasó explorando el bosque en forma de cuervo, descubrió que incluso la zona de pequeños animales era extremadamente peligrosa. Nunca se sabía qué clase de bestia podía aparecer de repente. Justo entonces, algo comienza a moverse entre unos arbustos. Ran no sabía qué hacer. No podía abandonar la bolsa y tampoco había llevado ninguna arma, pues creyó que aquella misión sería sencilla. Así que lo primero que se le ocurre es tomar una piedra y lanzarla con todas sus fuerzas. Sin embargo, quien se encontraba entre los arbustos era Rorlin, quien precisamente estaba diciendo que había visto claramente pasar un caballo negro. Antes de poder reaccionar, la piedra impacta directamente sobre él. Pero al verlo con claridad, nuestro protagonista reconoce inmediatamente aquel llamativo cabello azul. En ese momento, Agony llega corriendo para comprobar si su compañero se encontraba bien. Mientras tanto, nuestro protagonista, escondido detrás de un árbol, comienza a ponerse muy nervioso. Ese cabello azul pertenecía al ayudante del duque Agony, y entonces comprende que la situación era mucho peor de lo que imaginaba, porque aquel hombre no era un simple noble. Era Agony Peters, antiguo comandante de la Orden de Caballeros Imperiales, héroe de guerra y futuro maestro del protagonista de la novela, el hombre que algún día sacudiría por completo al imperio. Nuestro protagonista queda completamente desconcertado. Después de todo, ese no era el plan original. Su intención era llegar antes al territorio donde aparecía el zorro dorado y esperar allí. Cuando Agony llegara, planeaba acusarlo de intentar robar una presa perteneciente a la familia imperial. Después pensaba imponerle un castigo completamente absurdo, como obligarlo a cargar una enorme bolsa llena de piedras durante todo el torneo. Eso era exactamente lo que debía ocurrir. Pero ahora todo se había salido completamente de control. Mientras tanto, Agony observa la enorme piedra que había golpeado a Rorlin. Al notar su peso, concluye que alguien la lanzó intencionalmente. Aunque también considera la posibilidad de que el verdadero objetivo no fuera Rorlin, sino él mismo. En ese momento, el muchacho recupera lentamente la conciencia. Agony le pregunta si recuerda algo de lo sucedido. Mientras tanto, Ran comenzaba a desesperarse. La familia de Agony llevaba más de 1000 años protegiendo a la familia imperial. Y sí, además de ser considerado el peor príncipe del imperio, comenzaba a circular el rumor de que intentó asesinar al duque. La situación sería muchísimo peor. Cuando Rorlin logra ponerse de pie y dice que alcanzó a ver, nuestro protagonista siente que las cosas, que ya eran complicadas, estaban empeorando todavía más. Una y otra vez se preguntaba qué debía hacer. Pero justo en ese momento, el muchacho le dice al duque que lo siente. Todo ocurrió demasiado rápido y no logró distinguir nada. Agony comprende la situación, aunque le pide que, si llega a recordar cualquier detalle, se lo diga inmediatamente. En ese preciso instante, el duque alcanza a ver a nuestro protagonista. Ran estaba aprovechando la oportunidad para escapar lo más lejos posible. Sin embargo, Agony comienza a perseguirlo. Después de varios minutos, nuestro protagonista ya estaba completamente agotado. Después de todo, llevaba bastante tiempo corriendo mientras cargaba una enorme bolsa. Aún así, pensaba que ya había recorrido suficiente distancia como para perder fácilmente a un anciano de aquella edad. Pero al mirar hacia atrás y comprobar que Agony seguía cada vez más cerca, no puede evitar maldecir mientras se pregunta si realmente aquel hombre estaba retirado. El duque, que cada vez acortaba más la distancia, le exige que revele su identidad. Incluso le pregunta si pertenece a algún grupo antiimperialista o a una secta religiosa hereje. Sin embargo, también deja claro que no le importa quién sea. Jamás logrará escapar de él. Ran comprende que tarde o temprano será alcanzado. Por eso piensa en abandonar la bolsa y transformarse en cuervo. Incluso llega a pensar que en un momento como ese desearía tener cerca a aquel inútil caballo negro, pero inmediatamente se corrige. En realidad, lo que deseaba era poder correr mucho más rápido. Justo entonces, Agony cree que finalmente va a alcanzarlo. Sin embargo, de un momento a otro, nuestro protagonista acelera de forma increíble. Incluso parece que la silueta de su cuerpo cambia por un instante. Confundido, el duque lanza un ataque mientras se pregunta si acaso la edad ya estaba afectando su vista. Pero al atravesar los árboles con su espada, pierde completamente de vista a su objetivo. Mientras tanto, nuestro protagonista siente que su cuerpo se ha vuelto mucho más ligero. Por un momento cree que volvió a transformarse en cuervo. Sin embargo, todavía seguía corriendo. Entonces comienza a escuchar claramente el sonido de unos cascos golpeando el suelo. Por eso piensa que su caballo finalmente había regresado. Pero Ran estaba completamente equivocado. Quien realmente se había transformado
era él mismo. Ahora se había convertido en un caballo. Rápidamente cambiamos de escena. Uno de los hermanos del primer príncipe le pregunta si era cierto que había conseguido atrapar a aquella presa. El primer príncipe le responde preguntándole si acaso no podía creerlo. Entonces su hermano le comenta que la victoria del torneo de caza prácticamente ya era suya y le pregunta cuál será el deseo que piensa pedirle al emperador. Con una sonrisa llena de malicia, el primer príncipe responde que ya tenía algo muy especial en mente. Nuevamente volvemos con nuestro protagonista. Mientras se lamentaba, pensaba que estaba completamente acabado. Durante la persecución había perdido la bolsa. Y justamente contenía lo más importante para su plan. Desesperado, se deja caer al suelo haciendo una rabieta. La situación había empeorado tanto que ya ni siquiera podía decir simplemente que las cosas habían salido mal. Después de unos segundos, se levanta con lágrimas en los ojos. No importaba cuánto siguiera lamentándose, nada cambiaría. Así que decide regresar para revisar cuidadosamente todo el camino por donde había pasado. Después volvemos con Agony y Rorlin. El ayudante le pregunta al duque si ya había regresado. Agony responde preguntándole primero si su cabeza ya se encontraba mejor. Rorlin asiente y dice que todavía sigue un poco mareado, aunque lo que realmente quiere saber es qué ocurrió después. Con algo de vergüenza, Agony admite que el desconocido consiguió escapar, y no sabe si aquel sujeto era demasiado rápido o si simplemente él ya estaba demasiado viejo. En ese momento, Rorlin observa la enorme bolsa llena de piedras y pregunta qué era aquello. El duque responde que la encontró abandonada entre unos arbustos mientras regresaba. Al revisar la bolsa, Rorlin nota que era de excelente calidad. Sin embargo, no entiende por qué estaba completamente llena de piedras. Justo entonces, nuestro protagonista aparece corriendo y grita que aquella bolsa le pertenece. Al reconocer inmediatamente al séptimo príncipe, Agony y Rorlin se arrodillan para saludarlo respetuosamente. Mientras permanecía arrodillado, Agony le pregunta si aquella bolsa realmente era de su alteza. Ran responde que sí. Después añade que llevaba rato preguntándose dónde había desaparecido. Finalmente, con una expresión arrogante, pregunta cómo terminó su pertenencia en manos de ellos y si acaso la habían robado. Con evidente nerviosismo, Agony responde que simplemente la encontró por casualidad mientras pasaba por los arbustos. Pero nuestro protagonista replica que cualquiera podría inventar una excusa como esa. Después de todo, nadie quiere que le corten las muñecas. Agony jura por su insignificante vida y por el honor de toda su familia que dice la verdad. En ese momento, nuestro protagonista pregunta por qué el ayudante del duque estaba sangrando. Rorlin responde que hace unos momentos sufrió un accidente inesperado. Sin embargo, al levantar ligeramente la mirada hacia el séptimo príncipe, lo reconoce inmediatamente. Estaba a punto de revelar que fue precisamente nuestro protagonista quien le lanzó aquella piedra, pero Ran reacciona antes. Lo toma firmemente de la cabeza y, con una mirada intimidante, le dice que es una completa insolencia que un simple subordinado interfiera en una conversación de la familia imperial. Por esa razón, nuestro protagonista le pregunta si acaso no tiene educación o si todavía no se había recuperado del golpe en la cabeza y, si ese era el caso, con gusto podía prestarle una espada para que él mismo solucionara ese problema. Al escuchar esas palabras, Rorlin comienza a sudar frío. En ese momento, Agony interviene diciendo que su ayudante había cometido un grave error y que, si su Alteza mostraba misericordia, él mismo se encargaría de disciplinarlo severamente más tarde. Ran, soltando un suspiro, le responde al duque que su lealtad era verdaderamente admirable y un ejemplo para todos. Era como un perro fiel de la familia imperial, incapaz de pestañear incluso cuando su propio subordinado estaba a punto de morir. Por eso, nuestro protagonista supone que su hijo también crecerá siendo un perro leal. Y, ya que el destino quiso que se encontraran de esa manera, ese día confiaría su bolsa a su cuidado. Además, le advierte que se trata de un objeto extremadamente importante, por lo que aunque muriera, jamás debía separarse de él. Tras decir eso, nuestro protagonista le pregunta si entendió. Agony responde que obedecerá la gloriosa orden de su Alteza Imperial. Después de eso, nuestro protagonista se despide deseándoles a ambos que disfruten el resto del torneo de caza. Mientras se alejaba, pensaba para sí mismo que incluso para él aquella actuación había sido realmente despreciable. Sentía algo de culpa por Rorlin, pero sabía que necesitaba sembrar al menos esa pequeña semilla. Mientras tanto, Rorlin seguía arrodillado y le pedía disculpas al duque, asegurando que todo había sido culpa suya. Pero Agony le explica que debería considerar aquella situación como una bendición, pues el simple hecho de haber salido con todas sus extremidades intactas ya era un milagro. En ese momento, Rorlin recuerda algo importante. Había recordado quién fue la persona que le lanzó la piedra. Y esa persona había sido el séptimo príncipe.
Al principio no logró reconocerlo, pero después de verlo de frente lo entendió. Sin embargo, Agony lo detiene inmediatamente y le dice que ya no hace falta decir nada más. En la novela, Agony provoca ese incidente durante el torneo de caza del año siguiente. Pero aquello solo ocurrió porque la muerte de su hijo cambió por completo su forma de pensar. Por eso, para provocar ese mismo acontecimiento durante ese torneo, necesitaba recibir un impacto emocional de ese nivel. Rápidamente cambiamos de escena con el primer príncipe. Este declara que el deseo que pedirá a su majestad el emperador será desarrollar completamente las tierras alrededor de las montañas y eliminar para siempre a esas miserables sabandijas que sobreviven allí como insectos. Luego volvemos con nuestro protagonista, quien sabía que el destino de Agony ya estaba completamente decidido. Él debía levantarse contra la familia imperial. Ese era el destino que le aguardaba. Después de algunas horas, nuestro protagonista se desplaza convertido en cuervo hasta otra parte del bosque. Luego de volver a su forma humana, comenta para sí mismo que descendió únicamente después de comprobar más de 10 veces desde el cielo que no había nadie observándolo. Además, no puede creer que les hiciera algo tan terrible a Agony y a Rorlin. Por un momento siente que se convirtió en un auténtico villano, pero enseguida recuerda que después de todo, sí es un villano. Justo entonces, sus pensamientos son interrumpidos por una voz. Con una amable sonrisa, alguien comenta que resulta bastante raro verlo caminando solo por un bosque como ese. Nuestro protagonista jamás imaginó encontrarse allí con la primera princesa, así que inmediatamente presenta sus respetos. La princesa le responde que no hace falta ser tan formal, ya que, después de todo, ambos pertenecen a la misma familia imperial. Sin embargo, cambiando ligeramente el tono, le pregunta dónde dejó el caballo que estaba montando. Ran responde que simplemente quería caminar un poco para tomar aire, por lo que dejó el caballo en el alojamiento. La primera princesa escucha su respuesta y dice que no lo entiende. Entonces cambia completamente su expresión por una mucho más intimidante y le pregunta por qué le está mintiendo a su propia familia. Nuestro protagonista no comprende por qué dice eso. La princesa le explica que, mientras paseaba por el bosque del oeste, encontró un caballo negro completamente solo. Como era un color bastante inusual, preguntó a los sirvientes y ellos le informaron que pertenecía al séptimo príncipe. Por esa razón, ordenó ejecutarlo. Después de todo, un animal que desobedece a la familia imperial no merece seguir con vida. Ran se arrodilla inmediatamente y le pide perdón a su hermana mayor. También admite que le avergonzaba haber perdido su caballo y que por eso terminó mintiendo sin pensar. La primera princesa le pide que levante la cabeza, pues parecería como si ella estuviera intentando castigarlo. Mientras se marchaba, le comenta que se alegra de que haya regresado sano y salvo, y que, si necesita otro caballo, puede acudir a verla cuando quiera. Sin embargo, nuestro protagonista sabe perfectamente que la primera princesa, Mentila Baran, es una persona muy difícil de tratar. Jamás se puede saber lo que realmente está pensando. Por esa razón, Ran no entiende por qué simplemente decidió marcharse. Incluso comienza a preguntarse si aquella habilidad no funciona con ella. Rápidamente cambiamos de escena a una pequeña tienda de campaña. Allí, un médico quería confirmar si realmente le estaban diciendo que perseguían a una bestia. Rorlin tropezó con una piedra y luego terminó golpeándose la cabeza contra otra. Explica que ha visto todo tipo de heridas durante los torneos de caza, pero nunca había visto a alguien acabar en ese estado por culpa de unas simples piedras. Agony le pregunta al médico cuánto tiempo necesitará su compañero para recuperarse. El médico responde que, aunque por fuera no lo parezca, se trata de una lesión bastante grave. Como mínimo, deberá guardar reposo absoluto durante una semana. Al escuchar aquello, Rorlin insiste en que, como ayudante, debe permanecer al lado del duque. Pero Agony conoce muy bien la lealtad del muchacho y le responde que su recuperación es mucho más importante. Por eso le ordena quedarse descansando hasta la ceremonia de clausura. Él terminará el resto del torneo junto a Jack. Rorlin sonríe y acepta descansar. Pero el duque, soltando un suspiro, comenta que probablemente sea el primer ayudante en toda la historia del imperio que asistió a un torneo de caza únicamente para tomarse vacaciones. Con una gran sonrisa, Rorlin le pregunta si acaso alguna vez le había dado vacaciones. Después de todo, su verdadero sueño era vivir sin hacer absolutamente nada. El único problema era que no tenía dinero. Al escucharlo, Agony promete esforzarse todavía más para ganar suficiente dinero y cumplir el sueño de su compañero. Incluso comenta que pedirá como recompensa el derecho de explotación de una mina de oro. Después de algunos minutos, Rorlin finalmente se queda dormido. Pero, por alguna extraña razón, Agony deja una carta junto a él mientras recuerda las palabras del séptimo príncipe, quien lo llamó un perro de la familia imperial.
Aquellas palabras no dejaban de dar vueltas en su cabeza. Por eso, incapaz de dormir, decide salir a tomar un poco de aire. Sin embargo, recuerda que nuestro protagonista le ordenó no separarse jamás de aquella bolsa. Así que, sin otra opción, decide cargarla consigo. Mientras caminaba por el bosque, recuerda una conversación que tuvo con su hijo. En aquella ocasión le explicó que, hace muchísimo tiempo, cuando el mundo estaba sumido en el caos y la guerra, un ser celestial descendió del cielo. Su hijo le responde que ya había leído esa historia en los libros y que sabía perfectamente que se refería al gran emperador Sierra. Agony continúa explicando que las leyendas dicen que era la reencarnación de un dios, un hombre que dominaba poderes misteriosos y sometía a todos aquellos que prolongaban las guerras. Así fue como, hace más de 1000 años, fundó el Imperio Avarán unificado. Y esa misma persona fue el fundador de la familia imperial a la que su familia ha servido durante generaciones. Volvemos nuevamente al presente. Mientras caminaba, Agony pensaba que su hijo era el tesoro más valioso de su vida. Por eso deseaba, desde el fondo de su corazón, que heredara su voluntad y se convirtiera en la orgullosa espada de la familia imperial. Justo entonces, la bolsa que llevaba comienza a parecerle demasiado pesada. Tanto que empieza a preguntarse por qué seguía cargando todas aquellas piedras. ¿Lo hacía por lealtad o por alguna otra razón? En ese preciso momento, Agony escucha un extraño sonido. Después cambiamos al lugar donde se celebraba el torneo de caza. Los presentes observaban completamente sorprendidos. Algunos se preguntaban si el primer príncipe realmente había acabado con todas las bestias en una sola noche. Otros comentaban que durante toda la noche apenas se habían escuchado rugidos, señal de que el primer príncipe había arrasado prácticamente con todo él solo. Incluso había quienes pensaban que el torneo ya podía darse por terminado. Entonces anuncian que, aunque originalmente el torneo estaba programado para durar 4 días, debido a la aplastante hazaña del primer príncipe del Imperio Avarán, quien derrotó a todas las presas en una sola noche, era declarado oficialmente ganador del torneo de caza. Por esa razón, el emperador felicita a su hijo por la victoria y, siguiendo la tradición, le concede el derecho de pedir cualquier deseo. Toda la multitud comienza a preguntarse cuál será el deseo del primer príncipe. Entonces, el primer príncipe le recuerda al emperador que el año anterior el cuarto príncipe pidió el derecho de exterminar a los nómadas de la frontera. Y explica que, últimamente, la cantidad de vagabundos alrededor del templo del gran emperador Sierra ha aumentado considerablemente, poniendo en riesgo la dignidad y la seguridad del lugar. Por ello, solicita el derecho de limpiar completamente esa zona. Al escuchar aquel deseo, Agony abre los ojos con sorpresa y comienza a llamar desesperadamente a su hijo. Acto seguido, desenvaina su espada. Aquella acción provoca que la multitud comience a correr en todas direcciones. Mientras adopta una posición de combate, Agony le pide perdón a su querido hijo. Rápidamente cambiamos de escena. Nuestro protagonista despierta a Rollin, quien inmediatamente intenta levantarse para presentar sus respetos al séptimo príncipe. Ran le pide que se mueva con cuidado, pues la sangre podría subírsele a la cabeza y terminar mareándose. Además, le recomienda que más tarde le pida al médico algunos antibióticos. Rollin acepta la sugerencia, aunque no entiende qué hace el séptimo príncipe en ese lugar. Entonces, Ran le pregunta si sabe cuál es la recompensa que el duque está solicitando en ese mismo instante. Después de todo, a esas alturas la ceremonia de clausura ya debía haber comenzado. Nuestro protagonista dice aquello con la intención de que Rollin corra inmediatamente hacia la ceremonia. El muchacho atraviesa rápidamente la multitud. Al llegar al frente, observa a Agony arrodillado mientras varios guardias lo rodeaban. El primer príncipe, completamente furioso, le pregunta qué significa todo aquello. Agony responde que su familia ha servido al gran emperador Sierra desde los tiempos más antiguos y que, durante más de 1000 años, ha protegido a la familia imperial desde el lugar más cercano. Por ello, considera que tareas tan humildes como encargarse de los vagabundos alrededor del templo corresponden a su familia. Así que él, Agony Pierce, se atreve a solicitar personalmente ese derecho frente a su majestad. En ese momento, el emperador le responde que valora profundamente la lealtad que ha demostrado durante toda su vida. Por esa razón, accederá a concederle su petición, aunque también le parece una acción bastante ridícula. Después de todo, a pesar de su inmensa lealtad, se atrevió a interponerse en la voluntad de un príncipe imperial. Entonces le pregunta si realmente creyó que el primer príncipe mostraría misericordia. Con una gran sonrisa, el primer príncipe le dice al duque que verdaderamente perdió la cabeza y olvidó que acciones merecen una ejecución inmediata. Agony responde que es plenamente consciente de ello y que el pecado de haber interrumpido la sagrada ceremonia de sus altezas será pagado con su propia vida. Rollin comienza a gritar desesperadamente el nombre del duque.
Mientras tanto, nuestro protagonista, oculto entre la multitud, sonríe para sí mismo. Todo había comenzado. Ahora solo esperaba que ese sujeto también estuviera observando la escena, aunque fuera desde muy lejos. Justo entonces cambiamos al bosque. Allí, un misterioso hombre encapuchado recoge un poco de agua de un río. De repente, siente en el aire el majestuoso manis de la familia imperial. Y ese hombre era el verdadero protagonista de la novela Dark Heather Latell. No olvides dejar tu like y si te gustó el contenido puedes seguirme para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video.